Buenas, en este video vamos a ver por ahí 10-15 minutos de flujo segregado y después vamos a ver condiciones de inicio particulares para flujo difuso, ¿sí? Con distintas saturaciones iniciales de agua y de gas, que eso es algo nuevo, no está en la bibliografía. Flujo segregado es el otro modelo de barrido de eficiencia de desplazamiento y bueno, o sea, tiene muchas diferencias respecto de flujo difuso. La principal por ahí, o la fundamental, es que es bidimensional, a diferencia del flujo difuso que tenía una única dimensión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un tubo que se iba barriendo? En flujo segregado no. En flujo segregado vamos a tener dos dimensiones, ¿sí? Distancia o X y altura o Z. Y el flujo va a ir avanzando de una forma particular. ¿Qué pasa? Al agregarle esta dimensión, entonces aparece geometría en el sistema que antes no aparecía, era una línea recta. Y esa geometría nos va a dar que el agua, verticalmente o dentro de la capa, dentro de la unidad de flujo, va a tener distintas posiciones, cosa que antes no podía tener. Solo podía tener una distancia respecto del inyector. Ahora puede tener ángulos. El otro punto fundamental, o la otra diferencia fundacional respecto de difuso, es que lo que vamos a asumir es que toda la porción del reservorio invadida por agua se va a encontrar en 1 menos O. ¿Sí? Va a tener saturación de agua completa en la fracción móvil del reservorio, ¿sí? O sea, siempre sepamos que hay una parte que es irreductible, hay una parte que va a ser del fluido no mojante residual, por todo lo que vimos la otra vez, las gotas de petróleo que el agua las bypasea y quedan inmóviles. Y después tenemos la fracción móvil del reservorio, ¿sí? Entonces, de la totalidad del volumen poral, hay dos fracciones que perdemos y esta es la fracción móvil. ¿Qué pasa? La fracción móvil, inicialmente para flujo segregado y hasta lo que vimos de flujo difuso, mentira, porque ya hablamos de gas, pero bueno, al menos para el banco de petróleo, toda la fracción móvil estaba completamente saturada de petróleo. Sí, en este caso también. Las zonas que el agua no contactó van a estar en SWIR y toda la fracción móvil va a ser completamente de petróleo. En flujo difuso lo que iba pasando es que en el banco de agua la fracción móvil iba pasando de SWIR a distintas saturaciones promedios. En cambio, en flujo segregado, una vez que el agua toca una porción del reservorio, la invade por completo. Entonces, la parte que el agua contactó está en saturación 1 menos O. Es agua y SO. La parte que no contacta el agua está en condiciones originales que para flujo segregado solo puede ser SWIR. Entonces, ¿qué va a pasar? A una cierta distancia del pozo productor, ya sea si corto así o así, es lo mismo. O sea, si corto normal o si corto vertical, voy a tener una porción del reservorio que está en SWIR y una porción del reservorio, que está en 1 menos O y una porción del reservorio que está en SWIR. Y más, bueno, usamos la transversal, así están equidistantes del pozo inyector. Mentira, ni siquiera, porque el pozo no va a entrar ahí. Pero bueno, así están perpendiculares al flujo, a la dirección de flujo default de la capa. Si yo agarro este espesor de capa, voy a tener una porción de la capa que va a estar en SWIR y una porción de la capa que va a estar en 1 menos O. No importa que no estén exactamente equidistantes del pozo, ¿sí? La verdad que este ángulo, o sea, esta línea o esta línea respecto del inyector que está a un par de cientos de metros, no debería importar, ¿sí? Salvo que esta capa sea gigante en espesor, pero no es lo usual. Entonces, ¿cómo va a estar definido este avance de agua? Bueno, ahí vamos a tener que, nos abrimos en dos caminos. Uno de los caminos es
si el frente de avance es estable. Si el frente de avance es estable, se forma una tabla de agua que puede tener un ángulo, pero ese ángulo se mantiene en el tiempo y a medida que sigo inyectando agua y va barriendo el reservorio. Entonces, yo lo que voy a estar viendo en mi pozo productor es 100% de producción de petróleo a medida que el agua no llegó. De golpe va a llegar la punta de irrupción de agua. Esto sería el equivalente al breakthrough. Va a llegar esta punta que va a hacer que una porción del reservorio, una porción de la capa cambie de producir 100% petróleo a producir una parte de petróleo y una parte de agua, porque este triángulo de reservorio ahora va a tener totalmente agua móvil, ¿sí? Solo agua móvil. Esta porción 3D del reservorio va a tener solo agua móvil y arriba va a haber petróleo. Cuando digo abajo y arriba, en este caso estoy hablando literalmente de abajo y arriba. Antes tenía, en el caso del flujo difuso, tenía saturación versus distancia. Ahora no, ahora tengo profundidad versus distancia. Entonces realmente digo, 5 metros van a estar produciendo petróleo y 3 metros van a estar produciendo agua, por ejemplo. Sí, son metros reales. Entonces, al principio produzco todo petróleo. Cuando llega la primera cuña de agua, el primer punto de agua que llega en la parte de abajo, si todo es normal y el petróleo es más denso que el agua, si el agua es más, no, ¿qué dije? Sí, si el agua es más densa que el petróleo, entonces va a llegar por la parte de abajo. Y lo que va a pasar es, voy a tener cada vez menos producción de petróleo y más producción de agua desde que recorro. Esto es cero. Desde que recorro este punto hasta este punto. ¿Sí? Lo que tarde en avanzar esta cuña o en atravesar esta cuña, el pozo productor, mi condición de flujo va a pasar de 100% petróleo a 100% agua. Si este plano es muy paralelo, ¿sí? O es muy perpendicular a la dirección del flujo de la capa, entonces lo que va a pasar es, estos dos puntos se acercan y mi cambio es casi instantáneo. ¿Sí? Si en cambio esto se va planchando, esto se aleja cada vez más, ¿sí? Y voy a tener una transición. Porque esta cuña va a medir más en distancia, entonces va a estar más tiempo atravesándola. Entonces, ¿de qué depende esa inclinación? Bueno, va a depender si la miro solo adentro de la capa, ¿sí? Como si me independizo de las otras dimensiones y miro la capa, el ángulo adentro de la capa va a depender de la relación de movilidades, que es algo que todavía no vimos, pero podemos empezar a nombrar. Habíamos dicho que la movilidad de un fluido X era la permeabilidad efectiva de ese fluido respecto a la viscosidad de ese fluido. ¿Sí? La relación de movilidades, entonces, va a ser el cociente entre dos de estas, ¿sí? Mx y Mi. Entonces me queda K, ¿se acuerdan que K efectiva era absoluta por relativa? Así que mato las absolutas y me quedo solo con las relativas. K relativa de X dividido K relativa de Y por viscosidad de Y dividido viscosidad de X. Esto lo podría hacer de cualquiera de las dos formas para petróleo y agua, cualquiera respecto de cualquier otro, pero y durante muchos años se hizo así, hasta que no les quiero mentir, pero creo que es en el 57, me parece que fue, se estandarizó y dijeron, bueno, dejemos de hacerlo arbitrario porque cada uno lo está haciendo como quiere, vamos a hacer que siempre sea la movilidad del desplazante, que sería el agua, respecto de la movilidad del desplazado, que sería el petróleo. Entonces, cuando lo haces de esa forma, lo que termina quedando es viscosidad del petróleo, viscosidad del agua, KR agua sobre KR petróleo. Entonces, ¿cuál es la o sea, ¿a qué estoy queriendo llegar con todo esto? Sí,
o mientras más, por ejemplo, mientras más viscosa sea el agua respecto del petróleo que estoy barriendo, el agua va a ir entrando al reservorio y va a ir barriendo de una forma más eficiente. ¿Se acuerdan lo que habíamos? Lo dije en una de las primeras clases. Va a ir barriendo mejor. Entonces, por lo tanto, esto va a ser más plano. A medida que el petróleo es más viscoso y el agua es más móvil adentro de ese reservorio, entonces lo que va a pasar es los otros efectos van a tomar más prioridad, el efecto gravitatorio va a hacer que el agua vaya más para abajo y la succión que está haciendo el pozo productor va a chupar más proporcionalmente más agua, más al agua que al petróleo. Entonces lo que va pasando es que el agua por la zona de abajo de la capa, geométricamente abajo, se va a ir disparando hacia el pozo productor. Entonces esto se aplana. Entonces mientras, visto de esta forma, ¿sí? O sea, con el M definido como desplazante sobre desplazado, mientras más chico es el M, ¿sí? Para M chicos, el frente de avance va a ser más eficiente. ¿Sí? M chicos es algo positivo. Entonces el frente va a ser más paralelo. Para M grandes, el frente va a ser más inclinado. Ahora, esto es solo un aspecto. A ver, déjenme ver, a ver si no estamos viendo nada. Es un poco esto que estaba diciendo. Ahora, esto es solo un aspecto, que es lo que está pasando dentro de la capa. El segundo aspecto es cómo está puesta esta capa en la naturaleza. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo de esta capa? ¿Cuál es el buzamiento de esta capa en la geometría o respecto de una tabla de agua? Entonces, para saber cómo se va a comportar el fluido en 3D en la vida real, no alcanza con mirar solo la capa. Tengo que estar mirando cómo se mueve dentro de la capa y cómo está la capa respecto de la superficie. La combinación de los dos ángulos, que termina siendo este ángulo y este ángulo, es el que me van a terminar de definir si mi frente lo voy a poder considerar como estable, que es estable significa que tengo un punto que es la punta de la cuña y un punto donde termina esta cuña, y esos dos puntos no están tocando a los pozos productores. Perdón, a los pozos, ni el productor ni el inyector. A medida que el flujo se hace más inestable, imagínense esto, tengo la capa. Si es perfectamente estable, es una tabla perfecta, ¿sí? ¿Qué sería esto? A medida que voy perdiendo eficiencia, o que lo voy haciendo más inestable, los puntos se me empiezan a correr. Sí, la capa está muy plana, muy paralela. Todavía no completamente plana, eso lo hablamos en un segundo. Si tiene muy poco ángulo y el M tiene un valor elevado, lo que va a pasar es que estos puntos se alejan tanto que están en el inyector y en el productor. ¿Sí? Entonces el flujo es completamente inestable. Casos intermedios con más ángulo de capa, porque el ángulo de capa, si estoy inyectando agua de abajo para arriba, ayuda. Con más ángulo de capa y un M más favorable, o sea, un M más chico, estos puntos se acercan y tengo una tabla. Sí, tengo un frente de avance. No quiero decir frente porque parece a flujo difuso, pero bueno, un plano de avance, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Qué es lo que pasa usualmente? Los ángulos de la capa en general son bajos, o sea, un par de grados, no más que eso, salvo casos particulares. La mayoría de los reservorios tienen pocos grados. Por ahí crecen 10 metros en 1000 o algo así, entonces el ángulo de la capa respecto de un plano de agua a nivel del mar es chico. Y no hay M lo más normal es que no voy a tener un M que me dé un flujo estable. Casi siempre voy a estar en esta situación. Si hago la matemática y asumo que la capa es plana,
directamente con capas planas no tengo flujo estable, es imposible. Si tengo un par de grados de ángulo, entonces el M tiene que ser muy muy favorable para no tener flujo inestable. Entonces, lo más usual, si voy a estar trabajando con flujo segregado, es tener un frente inestable. Entonces, estable o inestable, la matemática es la misma, ¿sí? Porque lo que yo voy a estar viendo es, o lo que voy a estar calculando, es un poco lo que pasa entre que entra una punta y entra la siguiente punta, ¿sí? La diferencia es que en un estable, este tiempo es cortito respecto de todo lo demás. Al principio es todo petróleo y al final es todo agua. Y esta transición, mientras más mientras más vertical es este plano, más chica es esta transición. Ahora, si estoy en un flujo completamente inestable, lo que va a ir pasando es, arranco con un flujo que va haciendo así, y lentamente va haciendo eso. La transición es larga, ¿sí? La transición es toda la vida del reservorio. O sea, voy a tener el fin de vida útil seguramente, o el fin económico, el corte económico, antes de haber llegado a esta condición. Entonces empieza a parecer un poco a flujo difuso. Falta hacer un cambio más para poder modelarlo con la matemática que usábamos en flujo difuso. ¿Y qué es eso? Bueno, tenemos que entender cómo se comporta cada porción del reservorio en dos dimensiones, y lo que vamos a hacer es, vamos a transformar esas dos dimensiones a una dimensión parecida a la de flujo difuso, y una vez que la tenemos, la vamos a barrar. Está hecha ahí, la matemática la pueden ver, de cómo tienen que ser los ángulos y el M para que el flujo sea estable o inestable, digo bien. Pero la mayor parte de las veces va a ser inestable. Y de todas formas, el estable solo es agregarle todo petróleo o todo agua a la parte inestable, que igual la tenemos que calcular. Perdón, no a la parte inestable, a la parte de la transición, que es desde que llega a la punta hasta que se va la cuña. Pero el tema es que en la mayoría de los casos eso va a ser toda la vida. Entonces, si tengo la capa y estoy viviendo en transición, lo que va a estar pasando es, en mi pozo productor voy a tener una porción del reservorio que va a estar en 1 menos OR y una porción del reservorio que va a estar en suelo. Y lo que voy a decir ahora es el peor trabalenguas de flujo segregado, así que bánquenme. Pero la idea es esta. Curvas de permeabilidad relativas, ¿sí? En 1 menos OR, la permeabilidad relativa del agua es absoluta, ¿sí? Entonces, a través de estos metros, de no sé, 3 metros, está saliendo agua en condición KRW máximo. En estos metros, estos por ejemplo 7 metros, está saliendo petróleo en condición KRO máxima, porque están en suite. Sí, la capa mide 10, 30, 70. Ahora, si yo quiero ver cómo se comporta la totalidad de la capa, miramos por ejemplo la fase que es petróleo. Puedo decir, me va a dar el mismo caudal, decir que tengo 7 metros produciendo a KRO máxima, o que tengo 10 metros, la totalidad de la capa, produciendo al 70% de KRO máxima. Sí, es lo mismo, porque es 10 por 0,7 o 7 por 1. ¿Sí? Ese cambio, o eso que acabo de decir, que parece una pavada, lo que me permite es hacer esto. Si yo miro la totalidad de la capa y digo que
la capacidad de flujo que está teniendo cada fluido, petróleo y agua, es proporcional o es directamente proporcional a qué porcentaje de la capa está saliendo de cada cosa, o qué porcentaje de la capa está produciendo cada fluido. Entonces lo que estoy diciendo indirectamente es que la capacidad de flujo o la permeabilidad relativa a cada uno de los fluidos es proporcional a la altura que tengo contactada y es directamente proporcional. Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Las curvas de permeabilidad relativa se están comportando como si fueran una línea recta, que es cuando tengo barrido una porción diferente de la capa, voy a estar produciendo una fracción lineal menor de ese fluido. ¿Sí? No sé si se entendió, si no, pregúntenme. Es un salto que hay que dar, que matemáticamente es muy obvio, pero es muy difícil de decirlo en voz alta, muy difícil de explicarlo oralmente. Pero voy a tratar de repetirlo. La idea es, o lo que voy a repetirla textual porque no se me ocurre una mejor forma de decirlo. Siempre en este momento me pasa lo mismo. Puedo decir que estos 7 metros son 7 metros produciendo KR máxima, o puedo decir que es el 70% de 10 metros produciendo KR máxima. Sí, hago la cuenta y me da lo mismo. Es 10 por 0,7 por KR máxima o 7 por KR máxima. Entonces, y después si tengo menos metros, lo que pierdo, puedo decir, pierdo metros de KRO máxima o pierdo KRO de la totalidad de la capa. ¿Sí? Es 7 metros a KRO máxima o 10 metros a 0,7 de KRO máxima. Esto es perder linealmente con la altura, con los metros invadidos, capacidad de flujo respecto del total de la capa. ¿Sí? Esto es HT, el total de la capa, y esto es una fracción lineal de este valor, que se va achicando a medida que voy perdiendo porción de la capa que está en condición de subir. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo modelo el reservorio como que el barrido está comportándose de esta manera, que no, es un modelo, no estoy asegurando que se comporte así, pero digo, si el reservorio se estuviese comportando así, que es que avanza con el frente que tiene un ángulo y ese plano que tiene un ángulo va irrumpiendo y la parte contactada está en 1-0 y la parte no contactada está en SUIR y va ingresando al pozo productor. Si todo eso es verdad, entonces es como si las curvas relativas de permeabilidad relativa fuesen estas. Esto es un output, ¿sí? No es que porque en muchos lugares dice, para flujo segregado reemplazo las curvas de probabilidad relativa por este valor, como si fuese un dato de entrada. No es un dato de entrada, es la consecuencia de este modelo. Si la realidad se comporta de esta forma, las curvas de probabilidad relativa son estas. ¿Sí? Es una salida del modelo. Bueno, una vez que tengo esto, entonces ahora sí ya puedo operar como si fuese flujo difuso. Con las curvas de probabilidad relativa, armo la curva de flujo fraccional. El tema es que estas curvas de probabilidad, que son líneas rectas, sí o sí me van a dar una curva de flujo fraccional cóncava, convexa, si la miro desde el origen. Permiso, voy a hacer algo. Esto es SUIR. Este valor es 1 - 0. 1, 0. Entonces, ¿qué es lo único que me podría faltar acá hacer? Bueno, hacer un poquito de la ecuación de avance que habíamos visto. Y es hacer la misma matemática. La U, todo funciona igual, ¿sí?
agua inyectada sobre AFI por F' para cualquier saturación. Y por ejemplo, lo que podría hacer, ¿se acuerdan de lo que habíamos hecho en el flujo difuso? Que era, salíamos desde SWIR, buscábamos la tangente, tipo, nos alejábamos de la panza y volvíamos a tocar la curva en la tangente, y esa tangente era nuestra saturación de frente, y la extrapolación de esa línea... Ah, no le hicimos eso. Bueno, ahora lo hacemos. Otra forma de hallar la saturación promedio. Sí, qué lástima. Bueno, ahora lo hacemos. Para esto que voy a decir igual no es clave. Pero la primera parte sí. Salgo de SWIR, me despego de la curva y la vuelvo a tocar en donde se haga tangente. Si tengo una curva que es completamente convexa, si la miro desde el origen, entonces salgo de acá, o trato de salir de acá, y digo, bueno, arrancando este punto, ¿cuál es el primer y único punto tangente a esta curva que puedo trazar desde acá? Y es el mismo punto, es el mismo. ¿Sí? La única tangente que puedo tirar desde este punto a esta curva es esta misma tangente. Por lo tanto, SWIR y la saturación de frente coinciden. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Dijimos que avanzaba en forma de cuña. El frente, la saturación de frente, es SWIR. Entonces, a medida que yo empiezo a inyectar agua, lo que va a ir pasando es, esto avanza con esta forma. Así, hasta que llega, llega al pozo productor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a seguir pasando? Va a seguir creciendo. Siempre con la misma forma, ¿se acuerdan? La porción que perdíamos, pero hasta el pozo productor va subiendo. Hasta que en un momento, cuando esto esté en 1 menos, esto siempre está en 1 menos OR, cuando esto esté en 1 menos OR y esto esté en lo que sea, un valor determinado, la cantidad de agua que voy a estar sacando acá va a hacer que mi proyecto sea antieconómico y ahí va a terminar. Antes de llegar a 1 menos OR, que se llega a 1 menos OR en el infinito igual que flujo difuso. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los dos métodos? Que este modela una zona donde el barrido ya hecho es perfecto y después tengo la zona de transición, ¿sí? Petróleo y agua, donde la verdad es que la mayoría del tiempo voy a estar viviendo en la zona de transición. Entonces lo que va a pasar es esto. Pero no tengo el frente, no tengo los efectos capilares, no tengo nada de todo lo que sí incluye el otro método. Lo único que hice fue, ni hablar que no uso todas las probabilidades relativas, uso solo los extremos. Entonces, nada, medio la conclusión es un modelo mucho más limitado, solo usa probabilidades relativas extremas, las máximas. Lo modela en 2 dimensiones, pero después las colapsa y después usa toda la matemática del flujo difuso. No sé, la verdad que no hay un motivo sólido para usar flujo segregado pudiendo usar flujo difuso, más que si por algún motivo se tienen los puntos extremos de permeabilidad relativa y no todas las curvas. Pero así y todo, creo yo, opinión personal, preferiría, teniendo los puntos extremos de permeabilidad relativa, usar alguna correlación como Core o alguna para modelar curvas de probabilidad relativa y usar flujo difuso. Sobre todo por lo que vamos a ver ahora, que es que el flujo difuso me va a permitir distintas condiciones iniciales. Que segregado, que el modelo original de flujo difuso no lo consideraba, o lo consideraba medio imperfecto en la bibliografía, ahora se los cuento, pero está medio disperso. Y flujo segregado directamente no lo permite.
Así que, sí, no, el único motivo para usar flujo segregado es que es más fácil o es más rápido. Eh, y no hay que trabajar tanto sobre las curvas de probabilidad relativa antes de empezar, pero fuera de eso, nada más. Vamos media hora. Creo que voy a hacer esto. Voy a hacer un pedacito voy a hablar un toquecito de la saturación promedio, voy a cortar y después voy a hacer otro video distinto para los casos de flujo difuso. Esto lo voy a dejar. Habíamos visto que en la curva de flujo fraccional, tirando la tangente desde acá y tocando el punto de contacto, o sea, volviendo a encontrarnos con la curva en el único punto que se hiciera tangente, sacamos la saturación de frente. Y habíamos hecho la matemática donde la saturación promedio era la saturación de frente por 1 menos FW sobre F'. ¿Sí? Y, bueno, mentira, esto es para cualquiera. ¿Sí? Pero en particular, para la del frente, podemos mirar cómo se ve esto en el gráfico y vamos a ver que se va a ver un poco más lindo, se va a tener algo de sentido. F' del frente y FW del frente. Si miramos esto en el gráfico, lo que estamos diciendo es: yo estoy parado acá, ¿sí? Por ejemplo, y esta es mi pendiente, ¿sí? Esta es mi tangente. Habíamos dicho que esta pendiente, el valor de la pendiente era F'. Entonces, como cualquier pendiente, podría calcular la pendiente como delta I sobre delta X. ¿Sí? F' es delta I sobre delta X. Delta I, en este caso, sería 1 menos FW del frente. 1 menos FW del frente. Y el delta X es este punto, que lo desconozco, menos la saturación del frente. Sí, este tramito. SW desconocida menos SW del frente. Traigo esto acá y despejo. Esto pasa para acá multiplicando, el F' pasa dividiendo. Me queda que esta saturación, vamos a llamarle saturación incógnita, menos saturación del frente es 1 menos FW del frente sobre F' del frente. Borro y voy a escribir exactamente lo mismo. Paso la saturación sumando y llego que esta saturación incógnita es saturación del frente más 1 menos FW frente sobre F' del frente. ¿Cuál es esta saturación? La saturación promedio. Por lo tanto, este valor es la saturación promedio. Estirar la recta de F' hasta el punto, hasta donde FW es igual a 1, ¿sí? Hasta esta línea, me da el valor de saturación promedio. Y eso es verdad para la del frente y es verdad para todas las posteriores. Entonces, bueno, si yo estoy parado, por ejemplo, en esta saturación arbitraria, cualquiera, X, esta pendiente, me salió horrible, pero bueno, me da esta saturación promedio. Y es la misma fórmula, solo que es la promedio para X, la saturación arbitraria X, el FW X,
y el F'X. Sí, esto vale siempre. Lo cual está bueno porque es lo que habíamos dicho en el video anterior, que nos permite pasar de fácilmente nos permite pasar de, si tengo todo mi perfil de saturaciones desde 1 menos O hasta el frente, y sé que la promedio es esta para todo el perfil, o sea, desde 1 menos OR, lo que estoy diciendo es, desde este punto, acuérdense, la curva de avance frontal combinada con el F', o combinada a través del F' con la curva de flujo fraccional, vale para todas las saturaciones, desde 1 menos OR hasta la del frente. No importa cuál sea la del frente, pero vale desde 1 menos OR hasta el frente. Entonces, vale desde acá hasta la del frente, y todo lo que pasa acá a la izquierda no me interesa porque este es el bardo de los efectos capilares que ya lo corregí haciendo, justamente construyendo el frente. Entonces, si quiero transformar todo el perfil de saturaciones a un rectángulo de saturación constante, ese rectángulo va a tener la saturación promedio. Vamos a poner la saturación promedio frente. Sí. Ahora, si yo agarro una saturación genérica más grande, X, sí, saturaciones se miden en este eje, más grande que la del frente, no sé, por ejemplo esta, SWX, y digo, ¿cuál es la saturación promedio entre 1 menos OR y esta, roja? Desde ahí tiro la tangente y me da esta saturación promedio, y lo que digo es, podría reemplazar todas las saturaciones desde 1 menos OR hasta esta por una única saturación promedio así. Vamos a usar así. Si solo quisiera mirar esta porción del reservorio, desde 1 menos OR hasta esta, de nuevo, cuando yo elijo una, miro de 1 menos OR hasta ahí. Adelante no me interesa. ¿Sí? O adelante no afecta a lo que está pasando en esta porción. Solo las saturaciones previas son las que me hacen calcular la saturación promedio. Lo que esté pasando adelante no me interesa. Y esto lo puedo hacer para cualquiera. Poner pausa en un momento y hacerlo para el azul o para la roja, por ahí no es tan valioso. No tiene tanto sentido porque no es algo que voy a usar mucho. Lo que sí voy a usar es cuando esta de frente, cuando esta de frente llegue al pozo productor, la saturación promedio del reservorio va a ser la azul. Pero un tiempo después, a ver, lo voy a hacer en verde. Cuando el agua inyectada haya crecido o los BPIs hayan crecido, un tiempo después, cuando esta saturación arbitraria que elegí X llegue al pozo productor, o sea, cuando esta saturación esté acá, acuérdense que aumentar el volumen de agua inyectada o dejar que pase el tiempo y por lo tanto aumente la inyección, o la acumulada de inyección, lo único que hace es estirarme este eje. Entonces, si esto medía 6 y ahora va a medir 10, entonces este perfil que medía 10 ahora tiene que medir, no sé, proporcionalmente eso, o sea, el 66% más, 16, 17. Bueno, o sea, no tiene sentido. Todo esto salió por el pozo productor. Pero una vez que la saturación X llegó al pozo productor, todo el reservorio tiene esta saturación promedio. ¿Sí? Ya no es más esta. Esta es la saturación promedio del reservorio.
Esto es fundamental, esto lo vamos a usar en toda la matemática que viene en el siguiente tema y en los próximos 3, 4, más mentira, en todos los temas. Porque estar haciendo la integral del perfil de saturación es un lío y no lo vamos a usar todos los días, pero siempre se puede hacer esta. Hay una única instancia o hay un único momento donde esta solución es cuestionable, que es que todo este modelo está armado para 2 dimensiones. Y lo que va a hacer Craig cuando veamos eficiencia real y cuando veamos los pronósticos analíticos es asumir que en 2 dimensiones la saturación promedio que teníamos en esta figura, en este plano, es lo mismo que cuando lo hacemos en 3D. Esta promedio es lo mismo cuando lo hacemos en 3D. Y la verdad que no se cumple, pero, o sea, es imposible que se cumpla, porque, de nuevo se me fue la palabra, la revolución, la figura que se genera con la revolución de esta cara. Si están igualadas las áreas y una está más lejos del inyector, que es respecto a donde voy a estar revolucionando, el volumen que me queda cerca es distinto que el volumen que me queda lejos. ¿Sí? Porque la revolución de la parte lejana me da mucho más volumen que la revolución de la parte cercana. Entonces, si se cumple en un plano, acá, o sea, lo que estoy diciendo que se cumpla es para la... Esperen que se los muestro porque no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Dije que para el perfil, ¿sí? Por ejemplo, agarro el del frente por agarrar, pero vale para todos lo que voy a decir. Lo que estoy diciendo es que esta superficie tiene que ser igual a esta superficie, si esta es la saturación promedio. Que esto se cumpla en un plano significa obligatoriamente que no se cumple en 3D. Cuando giro alrededor de este postinyector hago los 360 grados. Porque esto me queda un volumen muy chiquito y esto me queda un volumen gigante. Ahora, si bien eso es verdad, lo que después construye con eso es una correlación. Y la correlación absorbe este error, ¿sí? Construye la correlación como si esto estuviese bien y llega a un resultado. Y después, cada vez que aplica esto con errores, aplica esa correlación. Entonces, como la correlación es empírica, medio que termina valiendo, ¿sí? Porque es tipo, construyó la correlación con el error y después replica el mismo error siempre antes de usar esa correlación. Entonces, medio que no hay problema. Pero bueno, cuando lleguemos a eso lo volvemos a tocar. Voy a explicar como la intro de los casos. ¿Vale la pena? No, dejémoslo para otro video. Bueno, voy a cortar acá entonces y voy a hacer otro video con los casos de flujo difuso con distintas condiciones iniciales. Dale, adiós.